Massachusetts para la prevención de la violencia de las mujeres en el estado. Fue miembro activa e intercesora en varias coaliciones y grupos a favor de los derechos para las minorías en Estados Unidos. También dirigió propuestas federales como el proyecto Compañeras en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Actualmente es catedrática asociada en la Universidad Ana Geméndez, programa Ahora. Fue directora del Centro de Estudios Graduados de UMED en el 2010. Fungió luego como directora asociada del programa graduado de educación. Se ha destacado por su compromiso en la investigación educativa en temas del género. Cuenta con varias publicaciones, incluyendo otros temas como la fenomenología en la investigación cualitativa. Ha sido miembro de juntas editoriales de revistas académicas. Tiene una hija que es abogada de inmigrantes y actualmente es miembro de la National Organization for Women. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Marluita Padilla. Por el micrófono para que se grabe. Buenas tardes, gracias por estar aquí, a todos, a todas y a todos. Yo les voy a hablar un poco del aprendizaje en la diversidad, o de la diversidad en el aprendizaje, como ustedes lo quieran llamar, porque se puede, cuando miremos al final, vamos a ver que se refiere, que los dos conceptos son intercambiables, se pueden intercambiar. Las personas que están aquí en educación, les agradezco que estén aquí, cada 30 minutos, pero van a aprender, no van a aprender tanto como las otras, minutos, hay que estar pendiente de la misma disciplina y el contexto de la presentación es educación y aprendizaje. Ahí hay un error, hay un horror gramatical que dice estudios. Disculpen. Ok, vamos a empezar. Primeramente, ¿cómo aprende el ser humano? ¿Ustedes me escuchan bien con esto? Sí. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cómo nosotros aprendemos? Diversas maneras. Diversas maneras. ¿Y cuál es alguna de esas maneras? De los sentidos, sí. ¿Cómo más aprendemos? Observando, explorando, ¿cómo? Creando, modelaje, que esa es la teoría de Albert Bandura, descubriendo el aprendizaje por el descubrimiento de David Altshuler, errando, práctica, ensayo y error. Pues quiere decir, ¿verdad?, que están ustedes en lo correcto. Aprendemos de muchísimas maneras y así mismo hay modelos de aprendizaje. Hay tantos y tantos, yo no voy a mencionarlos todos ni voy a hacer referencia porque es imposible en hora y media recogerlos. Pero ahora les voy a hacer otra pregunta. Ya que vimos que aprendemos, ¿verdad?, de diferentes maneras y que es una palabra, ay Dios mío, qué guerra tengo con esto. Porque sale esto, amigo. Ok, pues mire, les voy a hacer una pregunta. Recuerden cuando estaba María, ¿verdad? Todo el mundo recuerda el huracán María, y que en ese momento no teníamos agua caliente. La mayoría de los residentes de aquí en Puerto Rico no tenían. Y cuando nos metíamos en una ducha así como esta, bien fría, hacíamos así, metíamos la mano y hacia atrás. Y volvíamos. ¡Qué fría está! Está bien fría. Hasta como el agua. volvemos y hacemos así, crash, y nos metemos y a lo mejor la sentimos menos fría. Les pregunto, ¿hubo aprendizaje ahí? Sí. ¿Quiénes piensan que sí? ¿Quiénes piensan que no? Que sí, que no. Pues miren, no hay aprendizaje. Eso se llama adaptación sensorial. Que
que es muy diferente porque responde, ¿verdad?, a las cuestiones instintivas. Por ejemplo, cuando miramos al sol que hay un rayo, cierra los ojos, ¿verdad? Pero nos vamos acostumbrando porque es adaptación sensorial, que no es lo mismo que aprendizaje. ¿Y entonces qué es aprendizaje? Vamos a ver. Pues miren, aprendizaje tiene muchas definiciones, tantas como las maneras en que aprendemos, tal vez, pero la literatura en consenso estableció una definición de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como había tanta diversidad dentro del mismo concepto, para que entonces fuera uniforme. Y es la que dice allá arriba, el cambio relativamente permanente en el conocimiento o en la conducta del individuo. Esa es la definición, Se ¿verdad?, pone borroso de repente. universal, aunque hay muchas más definiciones, pero esa es la definición que la literatura hizo por consenso. Aprendemos de diferentes maneras, cognitivamente, que es por la mente, como ustedes dijeron, ¿verdad?, los procesos mentales, que bien los define Piaget, cómo se va transformando nuestra mente y va creciendo y va madurando desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, a los 2 años, más o menos por ahí, adquieren según Piaget lo que se llama la permanencia del objeto. Que es que saben que las cosas continúan existiendo aún cuando desaparecen de su vista. Y ustedes dirán, ay, que sí, que normal, es claro. Pero no para un niño que acaba de nacer, que tiene 10 meses, 6 meses, cuando su mamá o sus seres se van, llora porque no sabe que ese objeto sigue existiendo aún cuando se va de la vista. Así que eso es un ejemplo de, ¿verdad?, de la condición. En el comportamiento hay una teoría que se llama el conductismo, que trabaja mucho con esto, pero yo hoy voy a traer 3 modelos, porque son los más, son de los más innovadores que han venido y que explican el aprendizaje, y a la vez vamos a ver cómo la diversidad se da en el contexto del aprendizaje. ¿Por qué? Porque estas maneras realmente requieren y están hechas para diferentes personas. Así que yo les voy a presentar o les voy a hablar un poquito de la teoría de neuroaprendizaje, la socioemocional, aprendizaje socioemocional, y un poco de las inteligencias múltiples, porque todas estas están dirigidas a aprender, pero dentro de la diversidad. Porque saben que somos iguales nosotros. Ay, este es el primer grupo. Y cuando le pregunto a mis estudiantes, todo el mundo me dice que sí, no somos iguales. Mira al lado, su compañero, su compañera no es igual a usted. Claro que no somos iguales, pero sí tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor, pero no somos iguales. Entonces, significa que aprendemos diferente. Vuelvo otra vez con esto. Entonces, según aprendemos, también aprendemos lo que nos toca el tema de hoy, aprendemos prejuicios. Vamos a mirar este video y después quiero que discutamos brevemente. Dejo el control.
trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a una banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, pues, lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse en la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Piensa que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. No soy agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ambrós, tengo un grado superior de telecomunicaciones y tampoco soy gay. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues, como la juventud. ¿Qué les pareció? Bueno, pues nosotros construimos, ¿verdad? Los prejuicios son ideologías que vamos aprendiendo, vamos perpetuando sin ninguna base científica, porque nos pasamos las ideas de generación en generación, como por ejemplo, las mujeres son de la casa, los hombres de la calle, las nenas las vestimos de rosita, los hombres no, y nos las vamos pasando toda esa información. ¿Y qué base científica tenemos? Ninguna, ¿verdad? Y ahora, después de haber visto ese video y entender, ¿verdad? Un poquito más, porque ya ustedes lo sabían, que los prejuicios son aprendidos, sí tienen que ver mucho con el aprendizaje, ¿verdad? Les pregunto en esta imagen que ven, detrás de cada hombre exitoso, ¿hay una mujer? ¿Sí o no? Al lado. ¿Por qué no? Porque está al lado. Al lado, no tiene que estar atrás y no tiene que haber una mujer tampoco. Claro, no tiene que estar detrás, debe estar al lado. Como no tiene que haber ninguna. Sí, pero eso por los refranes nosotros también hacemos nuestras construcciones, igual que con las canciones, hacemos nuestras construcciones sociales, ¿verdad? Y las seguimos perpetuando. ¿Alguien me puede decir alguna canción que hayamos en donde se perpetúe alguna ideología estereotipada, algún prejuicio? Muchas novias de Bad Bunny, eso. Sí, ¿verdad? Los hombres siempre en una posición más privilegiada, que no tenemos nada que ver con eso. O sea, yo no estoy en contra de eso. Pero vemos como los discursos, ¿verdad? Nos van alimentando unas ideas y unas creencias que se desarrollan obviamente a nivel cognitivo
y las ponemos en acción. Aquel es más negrito, que este está negro, este negro, no lo queremos, porque hay que mejorar la raza. Y como se hacían como mi mamá, que mi mamá me ponía un pinche en la nariz, un pinche de ropa, porque mi nariz era muy ancha y yo tenía que tener la nariz afilada. Sí, me lo hacía mi mamá. Y lo peor es que cuando yo crecí, que le decía, mami, como tú me hacías esto era abuso. Ay, nena, pena me da que esa nariz se te quedó como un cojín de bicicleta. Y nunca se arregló. Sí, así yo crecí. Así el pelo Marta. Esos son nuestros prejuicios que construimos y los aprendemos. Entonces, quería enseñarle luego de esta. Miren esta imagen que está relacionada también a la construcción social del género, ¿verdad? Las ideologías que vamos formando y que las vamos perpetuando. Interesantemente, esa sale ahí, dice show her, it's a man's world. Y fíjense que esto es como de los 60, es ese anuncio. Qué fuerte, ¿verdad? Pero miren, este es del 2022. ¿Qué piensan? Que no hemos aprendido nada, pero no hemos evolucionado, pero sí nos falta mucho por aprender. Entonces, ¿cómo se relacionan los prejuicios con la diversidad? ¿O cómo se relaciona la diversidad y el aprendizaje? Pues los prejuicios con la diversidad, si están tímidos o tímidas, miren, realmente nuestros prejuicios, si miramos bien adentro, nuestros prejuicios están construidos en contra muchas veces de la diversidad, de lo que es raro, de lo que es no ser como yo, de lo que es diferente. Y de verdad yo tengo que decir que esta propuesta pues lleva un reto bien grande, porque esto es una propuesta de cambio de mente, de una mentalidad, una conciencia social, ¿verdad? Porque para entender mejor la diversidad y poderla vivir, pues hay que tener un cambio de conciencia social. Y ahí pues la doctora Karen González tiene un gran reto. Es un gran reto porque es cambiarnos, ¿verdad?, nuestras maneras de pensar o de actuar, a veces, y de sentir, que muchas veces pensamos que no, pero sí hay muchos prejuicios dentro de nosotros en la academia. Y eso requiere, ¿verdad?, hacer esa deconstrucción. Y para eso estamos aquí, para tener un tiempito de reflexionar. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? Pues identificar las diferencias entre grupos con características distintivas e identidades sociales basadas en la etnia, género, edad, orientación social, religión, raza, clase social y política. No sé si se me pasó alguno, me perdonan. Me lo pueden señalar. ¿Verdad? Porque está la lingüística. Sí, tienes toda la razón. Entonces, la conciencia cultural, ¿verdad?, pues requiere reconocer los valores, creencias, estilos de vida, visiones de mundo de las personas para entender las construcciones desde su particular contexto histórico-social. Miren, nuestro concepto de diversidad no es el mismo que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Porque allá se habla mucho más de raza, de lo que nosotros hablamos aquí, siendo tan diferentes porque somos tan homogéneos. En el centro de la isla no es igual que en el oeste, ni en el norte. ¿Sí? Todos puertorriqueños y puertorriqueñas somos homogéneos, somos diversos, así que
como decíamos ahorita, ¿verdad? Ese es mi pensar, no somos iguales, pero tenemos el mismo valor. Entonces, continuamos. No sé si han escuchado de este señor. Ned Herman fue un ingeniero y de la General Electric, ejecutivo ingeniero de la General Electric, que él propuso que había una parte del cerebro dominante que te podía definir en algo la personalidad. ¿Okay? Eso lo dijo él, no lo dije yo. Pero yo se lo traigo porque es la manera de empezar a ver cómo, ¿verdad? Cada persona, obviamente, es diferente y necesita aprender con la diversidad que requiere cada individuo, ¿no? Y entonces, miren, él hizo una prueba ahí como de 200 ítems. Y esos 200 ítems, o 120, para que usted se identificara con qué personalidad y qué estilo de aprendizaje usted tenía. Entonces, les pregunto yo, ¿quiénes se sienten aquí que son lógicos, analíticos, que tienen ese tipo de personalidad, no? Porque ese, según el modelo de Herman, son los que le domina la parte superior derecha del cerebro. Aquí tiene que haber, pero oígame que si tiene que haber alguien que se sienta lógico, analítico, que esté ahí basado en los hechos, siempre que esté peleando porque los hechos son estos. Alguno se tiene que identificar, no lo tiene que decir. Entonces, el azul es el lógico analítico basado en hechos cuantitativos. El otro es el inferior izquierdo, que es la persona, según este modelo, organizado, secuencial, planificador o planificadora, detallista, no sé cuántos se identifiquen. El superior derecho es la persona holística, intuitiva, integradora, sintetizadora. Y el inferior derecho es la persona interpersonal, que tiene, todos somos interpersonales aquí porque tenemos relaciones con los demás, somos seres gregarios, ¿verdad? Pero es una persona que supuestamente es más friendly, como diríamos, que siempre está un people person. ¿Lo han escuchado? Ay, sí, mi esposo es un people person, yo no. Entonces, basado en las personas sentimentales, las emocionales, esas que lloran en cualquier película. Se identifican algunos, ¿verdad? Yo no lloro en nada. Yo no lloré ni en mi parto. Lloró mi marido hablando de roles de género. Estuvo llorando que la enfermera le decían que le iban a poner un letrero Marquilo para partos. Y yo no encontraba por qué llorar, de verdad. Anyway, pues miren, el neuroaprendizaje que está, ¿verdad? Herman habla del cerebro. El neuroaprendizaje es la disciplina científica que estudia la relación entre el cerebro, la conducta y los procesos mentales. Estoy segura que han escuchado esto porque es algo de lo que se habla en estos momentos. Pero ¿por qué voy para adelante y para atrás? Me parece. Ok, ¿cuánto pesa un cerebro humano? Hablando del cerebro, ¿alguien sabe? Miren, tiene, según dice ahí, 100 billones de neuronas. 100 billones. Es más que una computadora. ¿Cuánto pesa esa máquina tan genial? 3 libras. 3 libras como un saquito de arroz pesa el cerebro humano. Y miren todo lo que puede hacer. Una de las funciones principales es el aprendizaje. No es la principal, pero es una de las funciones del cerebro y lo vamos a ver. Pero voy a darle hacia el frente.
El cerebro triuno es precisamente el proceso o las partes del cerebro donde ocurre el aprendizaje. Y es un proceso que va en ascenso. Desde esta partecita aquí que se conoce como el cerebro reptiliano, ¿okay? Que esta es la parte más primitiva, no sé si la han escuchado, ¿verdad? Porque es la parte que trabaja con la sobrevivencia. El sistema límbico, que es el rojo, es la parte que trabaja con las emociones. Y la neocorteza o el neocórtex es la parte de arriba que trabaja con las funciones superiores y más complejas para evaluar información. Qué maravilla es esta máquina, ¿verdad? Entonces, el cerebro reptiliano controla las funciones de la atención. Recuerden que es el que está con la sobrevivencia, ese que ha estado todo el tiempo protegiéndose. Y luego viene la región límbica, que ahí está la información almacenada, la información memorizada, la que usted aprendió, la tiene ahí. Pero ¿qué pasa con eso? Que la información que usted recibe, el aprendizaje, se supone que active sus emociones. ¿Y cómo lo saben los científicos? Pues miren, lo saben porque hay una hormona que se llama la serotonina, que es la hormona que se activa, es la hormona del placer, y se activa cuando aprendemos. ¿Qué significa esto? Pues que el aprendizaje es un proceso emocional, que mientras más emoción le demos al aprendizaje, más retención vamos a tener de información. Ejemplo, cuando ustedes me dijeron al principio, sabemos que cuando aprendemos, alguien, yo no sé si dijo que corriendo, bicicleta, o hablamos de algo así, ¿verdad? Alguien como que lo mencionó. Pues miren, es cuando usted agarró un carro por primera vez. ¿No se sintió feliz cuando salió guiando? Cuando cogió esa bicicleta, que empezó a pedalear y que no se escocotó ya más ninguna vez. Pues sí, porque el aprendizaje requiere emoción. Y eso es lo que tenemos que darle a nuestros estudiantes. Emoción para que aprendan mejor. El aprendizaje debe ser placentero. No puede ser el aprendizaje de una manera que los torture. O que nos tortura, porque siempre estamos aprendiendo. Así que es bien importante esa parte, ¿verdad? La neocorteza es una de las últimas regiones en desarrollarse, y tal vez eso explique por qué a veces hay tantos niños, no sé, ¿verdad?, con problemas de aprendizaje. Y ya hay estudios que están vinculando, porque todo esto, ustedes saben que el cerebro se estudia constantemente, ¿no? Pero hay estudios que dicen que si estas regiones se tardan tanto en madurar, y recuerden que le dije que la neocorteza es una región donde se dan las funciones más complejas del aprendizaje, pues entonces tal vez si no está madura, pues eso pudiese explicar, ¿verdad? Porque hay tantos problemas de aprendizaje. No es que sea la razón única, pero pudiese ser una de las razones. Igualmente, que nosotros cuando vamos a enseñar y en el aprendizaje, creemos, por ejemplo, que los niños y esto es algo que también Piaget, que hablábamos, lo trae, y son las operaciones reversibles, que a los niños de segundo grado ya le quieren enseñar a restar. En términos sociales y de desarrollo humano, no está capacitado todavía. Nosotros sí, pero que es tan fácil, 2 más 3, 5, pues 5 menos 3 es 2. Pues claro, porque ya nosotros estamos en un nivel de complejidad y de pensamiento mayor. Pero para un niño todavía no puede hacer ese razonamiento. O sea, que es una invitación, ¿verdad?, que veamos cómo tal vez, ¿verdad?, reflexionar de la diversidad que hay en el aprendizaje. Entonces, bien importante
es que hay estudios que dicen últimamente, eso es lo que se conoce como neurogénesis, que es que las neuronas, que esto es una imagen de la neurona, crecen en un niño, se ha probado, recién nacido, hasta 1 o 2 años, que van creciendo literal. Miren, esto que se llama aquí, que son los axones, las patitas, pues eso va creciendo y van creciendo las neuronas. Según uno aprende, miren esto, y se cree, y hay teorías y hay estudios que lo están confirmando, y se llama el proceso de neurogénesis. ¿Qué cambia? ¿Y por qué cambia? Según los factores externos y los factores ambientales que estemos recibiendo, son los que hacen que nuestra estructura cerebral pueda cambiar según aprendemos. Así que eso es bien interesante. De hecho, a tono con eso, yo les quería decir que sí, que busquen cuando se sientan que tienen que enfocarse, que tienen que buscar atención, ansiosos. Miren, busquen los ejercicios de gimnasia cerebral. Búsquenlos en la internet, son maravillosos, son bien simples, ayudan mucho con la atención, con el enfoque, con la ansiedad, con el nerviosismo para aprenderse información. Hay muchísimos y son bien simples. Entonces aquí, ¿verdad? El cerebro, pues que el aprendizaje ocurre casi hasta cuando nos morimos. No, por favor, no es literal, no es cuando usted está en una cama inconsciente, que está en coma, no puede aprender obviamente así. Pero es un proceso continuo que ocurre durante todo el transcurso de nuestra vida. Ahora vamos a pasar al otro enfoque que les hablaba, que es bastante reciente, es de las inteligencias múltiples, que precisamente se enfoca en la diversidad también del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos dice que cada estudiante tiene una inteligencia particular que puede desarrollar. Pero miren, la que no tiene, pues también la puede desarrollar según este autor. ¿Por qué? Porque él hizo los estudios, su teoría está fundamentada en estudios con el cerebro humano. O sea, esto no fue algo que Howard Gardner dijo, ay sí, esto está bien bonito. Y hay muchas inteligencias, ¿no? Y uno de los fundamentos que él tuvo para esta teoría fue la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Pues miren, que nuestro cerebro lo podemos adiestrar para que aprenda. Si usted no es buena en matemáticas, pero usted se puede adiestrar. Yo soy terrible en las matemáticas, todavía no me he atrevido a hacerlo, pero según esta teoría, sí. Traten ejercicios como para mejorar lo de la plasticidad. Pues miren, ahora mismo yo les pudiera pedir que dijeran el alfabeto en vez de la A a la Z, de la Z a la A. ¿Quién lo puede hacer? No nos sale bien porque realmente no tenemos nuestro cerebro acostumbrado. Pero según nos aprendimos de la A a la Z, ¿por qué no nos podemos aprender de la Z a la A? Claro que podemos. Y ese es el concepto de plasticidad cerebral. ¿Alguien lo hizo? Lo del alfabeto lo pudo decir. Ok, entonces Howard Gardner, lo más importante que él trae es que la inteligencia es una realidad múltiple, que las inteligencias se pueden enseñar. Miren esto, yo puedo enseñarle a usted la inteligencia que usted quiera desarrollar. La única que es más independiente la vamos a ver, que es la musical. Pero miren qué cosas se pueden enseñar. Y de hecho, otra aportación muy importante es que antes todas las pruebas de inteligencia se basaban usualmente en la lingüística y en la matemática, en esos conocimientos.
Si no los tenías, pues no eras inteligente y no aprendías bien, ¿verdad? Porque esas eran las bases de los IQ y de las pruebas Binet, que fueron las primeras pruebas de inteligencia en Francia. Luego, esto es lo que dice Garner, que los estudiantes memorizan, comprenden y analizan de modo diferente si hay diversidad en el aprendizaje. Voy a pasar aquí porque eso fue lo que decía, que la inteligencia, ¿verdad?, puede enseñarse. Howard Gardner, su definición es solución de problemas. Esta es la esencia de la inteligencia, según Gardner. Una persona que sea capaz de solucionar problemas reales es inteligente. No es esta persona, perdónenme, ¿verdad?, pero voy a dar un ejemplo, que se ahogan en un vaso de agua, que entonces buscan el problema, que no conocen a alguien así, que buscan el problema del problema para el otro problema y le siguen añadiendo en vez de buscar soluciones, ¿verdad? Así que miren qué interesante. Aquí el compañero parece que se acuerda de alguien. Vamos a ir rapidito sobre los diferentes tipos de inteligencia que señala Howard Gardner, que de hecho ahora también él está proponiendo unas capacidades mentales también como parte de la inteligencia. Y les cuento que yo estuve en una presentación, aquí le decía yo esta mañana que estaba el doctor Omar Ponce aquí, cuando él era vicerrector, él me mandó, yo trabajaba en una propuesta y fui a una presentación de Howard Gardner en Boston. Ay, Dios mío, él me dice, mira, a ver si lo traes para Puerto Rico. Y yo, voy para allá. Y yo, miren, mi ídolo, ese día yo me levanté, era noviembre, hacía un frío, y yo me levanté, yo estaba ahí antes que nadie, porque yo tuve la oportunidad de escoger mi silla. O sea, eran como unos bancos de iglesia, honestamente, pero yo tuve la oportunidad de yo llegar allí y decir, ¿desde dónde yo quiero ver este señor? Y le digo, al final, para que me firme un libro, le digo, mire que yo soy de Puerto Rico, y bla, 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 y me dice, ay, Puerto Rico tuvo una mala experiencia con ustedes. Y me lo dijo así con este lofting, y yo, que me quería que se abriera un hoyo, y me dice que en Puerto Rico lo trajeron, el Departamento de Educación, y no se pudo bajar o sea, no pudo salir del aeropuerto por una mala coordinación y tuvo que regresar. Sí, vergüenza, bien alegre. Bien pues miren, la inteligencia lógico-matemática es una que todos ya la conocemos, sabemos cuál es, y que se encuentra en científicos, ingenieros, analistas de sistemas, etc. La próxima es la lingüística, que es el tipo de capacidad exhibida en su forma más completa por los poetas, la capacidad de utilizar palabras escritas, el uso de la sintaxis, palabras oídas, habladas y por señas. Así que el lenguaje de señas también es parte de la inteligencia lingüística. En la inteligencia lingüística también les quería destacar que esta es el área de Broca. Esta área es la que trabaja con el lenguaje. Por eso es que ustedes a los niños sienten que pueden aprender otros idiomas bien rápido. Ay, yo tengo un amigo que él es puertorriqueño, se casó con una brasileña. La nena ya a los 3 años era casi políglota, porque hablaba inglés, español y portugués, y cambiaba de uno al otro sin ningún acento, así feliz, y yo, ¡oh, qué fuerte! Bueno, pues ese es el área que tiene que ver con la adquisición del lenguaje. Según vamos creciendo,
aunque no tengamos la misma habilidad, pero sí podemos aprender otros idiomas. Y ese es el área de Broca. Y entonces de aquí voy a pasar a la inteligencia musical, porque contrario a la de Broca, que tiene unas áreas específicas de aprendizaje, miren, en la música es la más independiente de todas. ¿Por qué? Porque la inteligencia musical no se ha encontrado un área en el cerebro que se diga que está asociada con el aprendizaje musical. Y tanto es así, que los niños autistas con síndrome de Down pueden dominar un instrumento musical cuando no pueden ni hablar. Y eso subraya, ¿verdad?, la independencia de la inteligencia musical. Inclusive, ¿cuánta gente aprende música por sí mismo? Que son autodidactas, correcto, y te tocan un instrumento a perfección. Y otros lo vemos y no sabemos ni cómo ganarlo. Pues miren, qué interesante. La inteligencia espacial es otra que identifica Garner, y es la capacidad de pensar dimensionalmente. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Esto se da en los marinos, en los arquitectos. La otra inteligencia que él muestra es la kinestética, que es la del movimiento, la del cuerpo, los bailarines aquí, las que hacen yoga por allá. Y la otra, rápidamente, es la naturalista, que es el amor hacia la naturaleza y hacia el ambiente y en realidad hacia nuestra especie. Y como ustedes saben, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya mucho esta inteligencia. Entonces, la intrapersonal, que es una de las más manejables y más fáciles para el ser humano, ¿verdad?, que es esta capacidad de conocernos nosotros mismos, de saber honestamente, conocer nuestra identidad, lo que queremos, nuestras motivaciones en la vida. Es bien fácil conseguir esa, ¿verdad?, alcanzar ese tipo de inteligencia. ¿Qué ustedes creen? No, jamás. La intrapersonal, ¿verdad?, que es la capacidad de organizar su propia vida, pues es una de las más difíciles. Y es bien interesante porque este es uno de los primeros modelos, ¿verdad?, que trae la perspectiva de sí mismo como parte de una inteligencia. Esta inteligencia intrapersonal es la de uno mismo, pero la interpersonal, la relación contigo mismo y con los demás, como tú las manejas. Esto es bien fácil también, sobre todo cuando estamos en un tapón aquí en Puerto Rico y viene aquel y te hace un corte y se te mete en el parking que tú estabas esperando y a uno le dan la ganas de sacarle el dedo. Eso, ¿verdad?, que nos pasa. Así que en este contexto de la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal son los dos tipos de inteligencia que constituyen la inteligencia emocional, que más tarde Daniel Goleman llama inteligencia emocional. Y de esa inteligencia emocional ha salido una nueva teoría de aprendizaje, no tan nueva, pero para nosotros que la estamos conociendo ahora, se llama el Social Emotional Learning en inglés. Y esta área se ha convertido con mucha boga después de la pandemia,
y enfatiza el desarrollo de habilidades emocionales como la empatía, la regulación emocional y la resolución de conflictos. Y esto es parte del proceso de aprendizaje. Qué bueno sería hacer unas clases así, ¿verdad? Voy aquí a compartir, no les voy a hablar mucho ya, he hablado suficiente, y les voy a compartir este video que es una reflexión un poco por la dirección de la inteligencia emocional. Se llama Un padre, un hijo y un gorrión. ¡Ah! Perdón. Yo no sé, yo tengo mantequilla en mis dedos. No me sale, ¿por qué no me sale? Se me va. Ah, perfecto. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πω, πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε λατρεία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Το αγκάλισε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. ¿Qué piensan? Comentarios, reacciones. Sí, ¿verdad? Uno lo puede buscar un padre, un hijo y un gorrión, así se llama. Denme un momento. Miren, aquí quería compartir esto sobre los modelos de aprendizaje para que vean la diversidad. No todos están enfocados, ¿verdad?, en trabajar en la diversidad.
Pero pues, es una idea, sobre todo para los que no son de educación, que vean los paradigmas, ¿verdad? Con todos los modelos que existen a nivel cognitivo, a nivel constructivista, a nivel humanista, a nivel sociocultural, pero para que tengan una idea de lo extenso, ¿verdad?, que son los modelos de aprendizaje. Asimismo, como de extenso y complejo es el proceso de aprender. Quería traerles aquí, unas palabras que no sé si son las que van a utilizar, pero yo dije, ay, lo voy a poner al final para que tal vez el grupo, a lo mejor ustedes ciertamente conocen muchísimas, pero hay otros que no, yo no conocía alguna de ellas. Por ejemplo, ostracismo, que es la ignorancia de una cultura. Impedir la represión, impedir que un ser humano, ¿verdad?, o un grupo disfrute de los derechos que le corresponden. La explotación, que es el trabajo sin remuneración justa. Muchas veces lo estamos viendo hoy día con las chicas las nenas que trabajan para Victoria's Secret y todo este trabajo bien mal pago, ¿verdad? Que casi es esclavitud. El antisemitismo, que es el prejuicio a los judíos. El nacionalismo, la creencia de superioridad de una nación sobre otra. La xenofobia, aversión por los extranjeros. El imperialismo, que es el dominio de una persona sobre el patrimonio de otras. No sé con qué ustedes pudiesen vincular la palabra imperialismo, pero vivimos en una realidad social que tenemos que vivimos el imperialismo, nos guste o no, ¿verdad? Somos una colonia de Estados Unidos, tenemos una nación que está ejerciendo un patrimonio sobre otra, nos guste o no. El sexismo, la exclusión de mujeres. El etnocentrismo es la exclusión por razones de cultura. La segregación, la separación de personas. Y la tolerancia establece reconocer al otro con igualdad. ¿Qué observa de esos términos que vimos? ¿Qué observa aquí? Estos son unas imágenes reales de la huelga, creo que fue en el 2000. En la huelga de la UPR, cuando los padres llevaron comida, no sé si recuerdan, y los policías lo impidieron. ¿Cuál de esas palabras, pero cuál es la que aplica mejor allí? Represión. Represión. Hay varias. No los escucho. También. Entonces quería también compartir. Esto fue en septiembre, una noticia que salió del Nuevo Día sobre este chico científico en Estados Unidos, puertorriqueño, que él descubrió un organismo y él quiso de una manera llamarle y honrar a Puerto Rico por su cultura. Fíjense que esto es una manera también de traer ¿verdad?, la diversidad, el proceso de aprendizaje. Y cuando él descubrió, que miren cómo se llama, Atapeyarchaeota, es un organismo que él descubrió, y este es el nombre, ¿saben de qué? De una casita puertorriqueña, y él se lo quiso poner, lo consultó con su mentora, que es una americana, y salió esta noticia de cómo él, ¿verdad?, estaba buscando un nombre, y él dice, soy bien pro mujeres en ciencias, así que tiene que ser una representación femenina o no binario. Y ella me dijo que buscar una diosa de Puerto Rico. Alguien que lea el nombre, porque yo no me atrevo a leerlo otra vez porque no sé pronunciarlo bien. Pero, como ven, fue una apuesta a visibilizar las raíces caribeñas en la ciencia. Y ahora, para
Ya estamos casi a punto de terminar el activity. Vamos a terminar un poquito antes, pero quiero dejarlos con este video sobre la equidad. Es un video que hicieron unos daneses. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. ¿Qué les pareció? Yo creo que es una reflexión, ¿verdad?, para todos nosotros y nosotras como hablábamos al principio de las diferencias, pero que aunque somos diferentes nos unen, no somos iguales, pero hay más diferencias de las que pensaríamos que nos unen. Como bien ciertamente nos presentó el video, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de llenar la evaluación, que terminamos un poquito antes? Yo tengo las 2:10. Dudas, preguntas, reacciones, comentarios. ¿Se llevan algo nuevo, alguna reflexión?